Discurso oficial ruso sobre la desnazificación y desmilitarización de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, justificó la invasión argumentando que el gobierno ucraniano estaba controlado por nazis y que era necesario liberar al país de estos elementos, además de evitar que Ucrania fuera un peón de Occidente. Estas acusaciones fueron ampliamente rechazadas por la comunidad internacional y por el propio gobierno ucraniano, liderado por Volodymyr Zelensky, quien proviene de una familia de origen judío y fue elegido democráticamente. Reconocimiento ruso de las repúblicas populares en el Donbass. Poco antes de la invasión, Putin reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, entidades separatistas en el Donbass. Esto rompió de facto los acuerdos de Minsk y sirvió de pretexto para la incursión militar bajo el supuesto de defender a estas regiones. Desarrollo de la guerra, la ofensiva inicial y la resistencia ucraniana. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó ataques simultáneos desde el norte e incluyendo territorio bielorruso, el este y el sur. Su objetivo parecía ser capturar rápidamente Kiev, derrocar al gobierno ucraniano y establecer un régimen títere favorable a Moscú. Sin embargo, la resistencia del ejército ucraniano, reforzada por el apoyo logístico y de inteligencia de Occidente, sorprendió a las fuerzas rusas. En pocas semanas, la ofensiva rusa sobre la capital se estancó y las tropas rusas tuvieron que replegarse de la región de Kiev para concentrarse en el este y el sur de Ucrania. La guerra de posiciones en el Donbass y el sur. A medida que la guerra avanzaba, el teatro de operaciones se centró principalmente en el Donbass, así como en las provincias sureñas, incluyendo la estratégica ciudad de Mariupol en 2022, cuya captura por parte de Rusia fue simbólica y estratégica por su posición costera en el mar de Azov. Sin embargo, la guerra se convirtió en un conflicto de desgaste, con combates intensos, artillería pesada, bombardeos aéreos y el empleo de drones. La contraofensiva ucraniana de 2022 a 2023. Con el paso de los meses, las fuerzas armadas ucranianas, fortalecidas por el suministro constante de armamento occidental y tanques de última generación, sistemas antiaéreos, posteriormente, armas cada vez más avanzadas, comenzaron a lanzar contraofensivas exitosas en algunos sectores, recuperando territorio en el nordeste y región de Kharkov y, más tarde, en el sur, particularmente en torno a Jersón, ciudad clave que fue reconquistada por Ucrania en noviembre de 2022. Estas contraofensivas no solo sorprendieron a la opinión pública internacional, sino que llevaron a Rusia a anunciar una movilización parcial de sus reservistas en septiembre de 2022, algo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esta medida fue vista como un reconocimiento de que la campaña militar inicial no había obtenido los resultados esperados. La creciente internacionalización del conflicto. La guerra de Ucrania no se limita a una confrontación regional. Tiene implicaciones globales que afectan a la seguridad energética de Europa, al abastecimiento mundial de cereales. Ucrania y Rusia son grandes exportadores de trigo, maíz y aceite de girasol, a la estabilidad económica, a las relaciones de poder entre Occidente, Rusia, China y otras potencias emergentes, así como al marco legal internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Sanciones económicas a Rusia. Tras el inicio de la invasión, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Japón y otros países impusieron sanciones económicas sin precedentes a Rusia. Estas sanciones afectaron a la banca, la exportación de tecnología, las reservas del Banco Central ruso, las élites cercanas al Kremlin y el sector energético. El objetivo era debilitar la capacidad rusa de financiar la guerra y presionar a Moscú para que negociara. Dependencia energética y reajustes en Europa. Europa dependía en gran medida del gas y el petróleo rusos antes de la guerra. El conflicto obligó a la UE a buscar proveedores alternativos y a implementar políticas de ahorro energético y de transición acelerada hacia energías renovables. El corte del suministro o la reducción de gas desde Rusia generó tensiones, aumentos de precios y la necesidad de diversificar las fuentes energéticas. Apoyo militar y diplomático a Ucrania. Mientras que la OTAN no intervino directamente con tropas en el terreno, numerosos países occidentales suministraron a Ucrania ayuda militar significativa, incluyendo sistemas anticarro, antiaéreos, artillería, munición, vehículos blindados, tanques modernos, como los Leopard 2 alemanes, Challenger 2 británicos y Abrams estadounidenses y, con el tiempo, incluso consideraciones sobre el envío de aviones de combate. Además, la inteligencia occidental compartió información para que Ucrania pudiera defenderse mejor y planificar sus operaciones. Diplomáticamente, la guerra reforzó la solidaridad entre los miembros de la OTAN y de la UE, así como la coordinación con aliados en Asia y otras partes del mundo. La posición de China, India y países del sur global. Estos actores han mantenido una postura más ambigua. China ha evitado condenar abiertamente a Rusia, aunque tampoco le ha brindado apoyo militar directo. India y otros países del llamado sur global han procurado equilibrar sus intereses, absteniéndose en las votaciones de la ONU y aprovechando descuentos en la compra de energía rusa, sin alinearse plenamente con ninguna de las partes. Dimensiones humanitarias y de derechos humanos, víctimas civiles y desplazados. La guerra ha generado una catástrofe humanitaria. Miles de civiles han muerto y millones se han visto obligados a huir de sus hogares. Europa ha vivido la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial,
con millones de ucranianos buscando asilo principalmente en países vecinos como Polonia, Rumanía, Moldavia, Hungría y Eslovaquia, así como en naciones más lejanas del continente. Crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Organizaciones internacionales y diversos gobiernos han acusado a las fuerzas rusas de cometer crímenes de guerra, incluyendo ejecuciones sumarias, torturas y ataques deliberados contra infraestructuras civiles, como hospitales, escuelas, redes eléctricas y de agua. La destrucción sistemática y los bombardeos indiscriminados son objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional. También se han documentado posibles abusos cometidos por las fuerzas ucranianas, aunque la mayoría de las denuncias internacionales se han centrado en las acciones de la parte invasora. El uso de la energía, la información y el hambre como armas. Rusia ha sido acusada de utilizar la seguridad alimentaria e impidiendo o dificultando las exportaciones de cereales ucranianos a través del Mar Negro, así como la energía y cortes de gas a Europa, como herramientas de presión. También la desinformación y la propaganda han desempeñado un rol crucial. En el bando ucraniano, el gobierno ha mantenido una exitosa campaña de comunicación internacional, generando simpatía y apoyo externo, contrarrestando la narrativa del Kremlin. La prolongación del conflicto y las perspectivas futuras. Para finales de 2023 y 2024, la guerra había entrado en una fase prolongada, con cambios de línea de frente marginales y una lucha por romper las defensas del otro. Aunque Ucrania ha mostrado capacidad de recuperación y contraataques, y Rusia ha consolidado control en algunos territorios del este y el sur, las perspectivas de un acuerdo de paz permanente siguen siendo inciertas. Varios factores influirán en el desenlace. Apoyo occidental continuo. Mientras Occidente mantenga el flujo de asistencia militar, económica y política a Kiev, Ucrania seguirá teniendo posibilidades de resistir y presionar a Rusia. Sin embargo, el cansancio de la guerra y los efectos económicos en los países que apoyan a Ucrania podrían afectar la intensidad de la ayuda a largo plazo. La capacidad industrial y militar de Rusia. Rusia mantiene una base industrial militar importante, a pesar de las sanciones, ha logrado ciertas adaptaciones. La movilización de nuevos reclutas y el mantenimiento del esfuerzo bélico a largo plazo dependen de la economía rusa, la moral interna, el apoyo de la población y la capacidad del Kremlin para obtener insumos críticos a través de redes paralelas. La diplomacia y posibles mediadores. Hasta la fecha, las negociaciones han sido estériles. Países como Turquía han tratado de mediar en acuerdos parciales, especialmente en el ámbito del corredor de cereales del Mar Negro. Una solución diplomática estable requeriría consensos difíciles, el reconocimiento del estatus de los territorios ocupados, garantías de seguridad para Ucrania, y un rediseño del marco de seguridad europeo. Nada de esto parece cercano, dada la brecha política y la desconfianza mutua. Impacto a largo plazo en el orden internacional. La guerra en Ucrania ha fracturado aún más las relaciones entre Rusia y Occidente, reconfigurando alianzas y empujando a Europa hacia mayor independencia energética y militar. Asimismo, ha reforzado la OTAN, dado nuevo protagonismo a países que antes eran neutrales y ha evidenciado las tensiones en el orden internacional emergente. La determinación de Ucrania de preservar su soberanía y su integridad territorial, así como la disposición de Rusia a emplear la fuerza militar para alcanzar sus objetivos geopolíticos, son elementos que marcarán el curso de la política internacional en las próximas décadas. Conclusión. La guerra entre Rusia y Ucrania es un conflicto multidimensional que combina antiguas disputas históricas, aspiraciones nacionales, tensiones geopolíticas, intereses económicos, rivalidades ideológicas y maniobras militares. Sus repercusiones van más allá de las fronteras de ambos países y afectan la estabilidad regional, la seguridad alimentaria, los mercados energéticos, el derecho internacional y el orden mundial. A medida que el conflicto continúa, las soluciones diplomáticas se ven lejanas, mientras que los costos humanos, materiales y políticos siguen incrementándose, marcando el destino de Ucrania, de Rusia y del continente europeo, así como el lugar que esta guerra ocupará en los anales de la historia contemporánea.